o en alguna de las sedes, por supuesto, será bienvenido en el lugar que usted decida visitar. Y sin más, para aprovechar al máximo el tiempo destinado a esta actividad, le cedo el micrófono a la doctora Dalia para dar inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Quisiera ceder el micrófono al doctor Eleazar y al maestro Jaime por si gustan dar un mensaje breve por el cierre de esta gran semana. Gracias, buenos días. A mí solo me gustaría hacer un recuento de lo que pasó esta semana en torno a estas actividades sobre la diversidad y la interculturalidad. Y me interesa sobre todo insistir en el motivo de ese tipo de actividades, que es reconocer a la interculturalidad y a la diversidad como espacios de lucha. Sí, una lucha que seguramente continuarán nuestros nietos, bisnietos, porque la sociedad siempre tiene que aspirar a ser mejor, a que la sociedad esté siempre en modo diverso, siempre en modo intercultural. Eso significa que haya menos discriminación, haya menos abusos, menos autoritarismo, gobiernos honestos, valores que nos signifiquen como personas, respeto a la otra persona, respeto a la mujer, al hombre, a nuestras orientaciones sexuales, etcétera. Eso es, en esencia, el motivo de conmemorar ese tipo de actividades. Y reitero, ustedes son muy jóvenes, pero seguramente cuando tengan mucho más años, se van a dar cuenta que van a ir avanzando poco a poco y que aún así le van a dejar tareas a sus nietos, a sus bisnietos, porque la sociedad siempre tiene que pensar en el futuro y pensar en el bienestar. Ese es el mensaje con el cual yo quiero cerrar esto. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Pues nada más reconocer en esta semana de la diversidad, por la diversidad e interculturalidad, la gran participación que tuvo la comunidad universitaria, agradecer a los estudiantes, quienes se han conectado a través de Meet, y por supuesto a todos los ponentes que han sido parte fundamental de esta semana. Agradecer y que esto sea para reflexionar y reconstruirnos día con día. Y muchísimas gracias a todos. Gracias a la doctora Marisol por su apoyo siempre valioso. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. La verdad es que te voy a permitir leer digo breve, ¿no? Porque el maestro Marcelino tiene un currículum muy amplio. Voy a leer un apartado de su formación. El maestro Marcelino Hernández Beatriz es originario de Cruxica, Xochatipan, Hidalgo, perteneciente a la región huasteca. Él tiene 2 lenguas, su segunda lengua materna es el náhuatl, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Letras Hispánicas, tiene una maestría en educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México. Él escribe poesía, cuentos, además de realizar investigaciones sobre la variación dialectal en la lengua náhuatl. Y bueno, tiene infinidad de publicaciones. Si lo googleamos, ahí podemos encontrar infinidad de publicaciones, tanto en náhuatl como en español. Así que sin más preámbulo, maestro Marcelino Hernández Beatriz, nuevamente bienvenido a su casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Maestro Marcelino, me parece que tiene apagado su micrófono. Sí, perdón, sí, gracias. Sí, muchas gracias y una disculpa nuevamente por la tardanza. Tuvimos ahí unas fallas técnicas, pero ya estamos bien. Pues muchas gracias por la invitación a la Universidad Pedagógica Nacional, a la maestra Dalia, por supuesto, a la universidad, la rectora. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre, bueno, el tema es el conocimiento holístico de los pueblos indígenas, una forma de mirar la integración curricular. Vamos a avanzarle. Y en términos generales, el concepto del pensamiento holístico no es
digamos, como un paradigma, una corriente nueva, es una corriente de, digamos, de pensar, de mirar nuestro entorno. Ya es algo visto desde la antigüedad, pues desde Platón, por supuesto, de la época antigua. Siempre se ha buscado esta relación que tiene el hombre hacia el entorno. Esto es importante porque me parece que también lo tenemos que considerar de que el hombre, antes de ir a la escuela, antes de estar enfrente, digamos, o estar en el salón, pues la escuela que teníamos nosotros para el aprendizaje, pues es el entorno cultural, el entorno natural, ¿no? Y lo que tenemos entonces todo nuestro alrededor, pues de ahí se aprendía desde la observación, el análisis, por supuesto la experimentación, todo eso implicaba de alguna forma el aprendizaje. Y el aprendizaje, por supuesto, se hacía de modo integral, o sea, no se separaba. Y por lo tanto, esta manera de pensar de manera, vamos a ponerle así, o con un nombre, como un pensamiento natural. Y de aquí, entonces, se empieza a ver que en la escuela se empezaba como a separar este tipo de conocimientos y se empiezan a fragmentar los conocimientos. Y entonces se impulsa el conocimiento o el pensamiento complejo. El pensamiento complejo tiene que ver con más allá de un conocimiento simple. Un conocimiento simple, lo voy a explicar de manera muy rápida, es saber, por ejemplo, que si uno arroja una semilla a la tierra y vemos que la planta germina. Sin cuestionarnos más, solamente miramos eso y decimos que la semilla germina. Ese es un conocimiento simple. Podemos decir también que al mirar las nubes, si son nubes blancas, podemos decir que probablemente no llueva. Si son nubes negras, podemos decir que es muy probablemente que llueva. Y no nos cuestionamos más allá. Entonces es un conocimiento, perdón, simple. Y cuando se vuelve un pensamiento complejo es cuando se va mucho más allá de ese conocimiento. Y también se le puede llamar el pensamiento holístico como pensamiento sistémico. Recordemos que un sistema es como la articulación que se hace, digamos, por diferentes direcciones que se busca resolver una respuesta. Entonces, el conocimiento holístico, si bien se mira, perdón, por partecitas, en realidad no se estudia o no se debería de analizar solamente una parte sin considerar lo que es el todo. Y ese todo, por supuesto, vamos a analizar qué significa eso. Entonces, el pensamiento holístico nos lleva a un pensamiento humanista, porque se articula con todos los campos del conocimiento de las disciplinas. Avanzamos. De aquí, lo que quiero mencionar, ¿qué significa ese todo? El todo parece ser una palabra bastante compleja, efectivamente, porque ¿a qué entendemos todo? El todo es, bueno, trataré de ejemplificar también, ¿no? Cuando uno dice, yo voy a estudiar o voy a analizar, por ejemplo, la sangre. Entonces, la sangre del ser humano, pues probablemente lo que quiero saber es nivel de glucosa. Entonces yo, por decir así, se extrae la sangre, se lleva al laboratorio, analizan y te dicen los resultados. Aquí están tus pruebas o la prueba de tu glucosa. Y ya, en ese caso, hasta ahí podemos llegar. Y entonces de aquí podemos decir que no es un conocimiento holístico, porque solamente nos dedicamos a una parte. Pero cuando hablamos de todo, entonces habría que pensar ese resultado un poco buscando como el origen de ese resultado que te dieron. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué es así? Entonces se empieza a articular no solamente en la sangre, sino también como prueba de qué comes, qué es lo que no comes,
cómo funcionan las otras partes de tu organismo para que puedas tener un resultado así. Entonces, ese todo es una articulación que puede no tener un fin, o sea, decir un límite. Puede uno llegar hasta donde sus conocimientos de alguna manera le permitan. Entonces, este conocimiento no es simplemente la suma de las partes, sino siempre se tiene que mirar como un todo. El decir, veo agua y no solamente me quedo con el agua que está embotellada o está en el río, sino digamos que se articula los conocimientos que uno tiene, todo lo que implica ese líquido. Voy a empezar a pensar cómo se obtiene el agua, cómo se produce el agua, qué significa tener o no tener agua. Todo eso se empieza como a ramificar. El cerebro se vuelve de alguna manera como unas vías de una ciudad, ¿no? Como las arterias de la ciudad que le decimos, y se vuelve así como un mapa increíble, y puede uno decir que se puede articular hasta donde uno pueda. Por eso es que uno dice que es el todo, no se puede mirar solamente una parte. Adelante, por favor. Y de ahí entonces, en la escuela, lo que nosotros nos enseñan, ya diríamos nosotros que cuando uno nace, creo que cuando uno es pequeño se pregunta tantas cosas y ve los árboles y se pregunta por qué es verde, por cómo nacen, cómo crecen, que si las flores, que si el fruto, todo eso nos preguntamos. Y vemos las aves y uno se pregunta cómo le hace para volar, ¿no? Y vemos los patos cómo le hace para no hundirse y está nadando. Tenemos un montón de interrogantes que quisiéramos tener las respuestas. Pero cuando empezamos nosotros a ir a la escuela de pronto ya nos enseña imágenes, como cuando uno llega al preescolar y le enseñan así como ahorita pueden visualizar las imágenes y nos dicen, por ejemplo, voy a empezar con la imagen que está más visible, que en este caso diría que es el árbol. El árbol, entonces nosotros le ponemos el nombre como árbol, ni siquiera estoy pensando qué tipo de árbol es, solamente es árbol. ¿Sí? Y por lo pronto yo estoy mirando el árbol, pero muchas veces la imagen y la ilustración que hace la maestra es un árbol tan típico que así nos enseñaron, ¿no? Ese árbol, y lo seguimos repitiendo, siempre con las mismas características del árbol. Entonces decimos, ese es un árbol, y si yo me voy a mi derecha, en este caso también creo que de ustedes, la letra N. Entonces ya decimos es una N, luego yo veo a una señora, me imagino que está barriendo, es lo que está haciendo, veo caracol que va caminando, y luego veo el cerro, unas plantas, veo a un señor que está sentado, veo a una multiplicación, que 4 por 4 dice que es 16, seguramente la respuesta ahí no hay discusión, que es lo que estoy mirando y que está bien la operación. Veo el río y allá veo también el sol, ¿no? Con algunas nubes. No hay ninguna relación ahí, si simplemente vamos, digamos, conociendo objetos de manera muy separada. O sea, de nada, no hay ninguna articulación, de nada, con nada. Entonces, es así como empezamos a mirar de manera aislada todo. Por favor, avanzamos. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué ven? Vamos a ver unas imágenes ahí, por favor. Avanzamos. Bueno, creo que antes había unas imágenes. Ajá, ahí, el de qué ven. Miren, ahí lo que podemos ver, qué ven, cuando alguien nos pregunta qué ven, parece ser que estamos obligados a dar como hacer una observación mucho más detenida, ¿no? ¿Qué ven? El que cuando
nos dicen así que ven, en mi caso yo empiezo a poner mayor atención. Entonces, la primera imagen yo veo a una señora que está barriendo. No veo la escoba completamente, pero imagino por mis conocimientos previos que yo tengo, estoy, digamos que pensando que es una escoba. Y la señora trae un bordado, trae un enagua, unos zapatos, ahí veo un empedrado, veo las paredes, que es de enjarre y que es de palos, ahí hay una canasta, veo algún tipo de juguete y empiezo a ponerle como, una cubeta. Y de ahí yo estoy poniendo atención, estoy centrando un poco más en esas imágenes. Pero todavía sigo mirando como un montón de imágenes aisladas. No me está dando más detalles, simplemente estoy observando de manera aislada. ¿Qué quiere decir? Ya reconozco la señora, dónde está, qué está haciendo. Veo ahí una canasta de bejuco, así le llamamos, ¿no? Y el empedrado, hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces decimos que estamos observando y está correcto. Después tenemos ahí a una montaña con, ¿qué es lo que ven? Pues yo ahí nada más diría que son plantas y el cerro. Tal vez puedo decir hojas y mi observación podría ser un poco limitada. Y luego tengo ahí que veo el sol, ¿no? Y veo las nubes y ya. Y luego el 4x4, que me da igual a 16, pues es todo lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que aquí nos está pasando? Definitivamente estamos aislando todo. O sea, sí estamos haciendo de alguna manera observaciones, pero seguimos analizando de manera separada. Y la escuela, efectivamente, es así como nos sigue enseñando, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si nos dicen dibujen al sol, dibujamos al sol y le ponemos el nombre y a veces hacemos un tipo de paisaje bonito, todo aislado, y si nos dijeran en ese paisaje observen qué es lo que hay, podemos decir, nombrar las cosas que ahí se mencionan, pero en ningún momento se hace una articulación entre esos elementos. ¿Avanzamos? Ahora, vamos viendo aquí un poquito más a detalle. Si nosotros tuviéramos ya un pensamiento más holístico, nosotros nos estaría llevando a que cuando miro a la mujer indígena, en verdad se tiene que disparar el pensamiento, se tiene que, diríamos, como que hacer múltiples ahí conexiones neuronales y que va articulando conocimientos, ¿no? Como la arteria pues se dispara y veo a la señora y enseguida digo, es una mujer indígena. Fíjense, ya no es solamente lo que veo, sino estoy mencionando, es una mujer indígena y puedo explicar por qué es una mujer indígena. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Está barriendo. Ah, ya lo relacioné de que seguramente había basura y está haciendo una limpieza. Pero si yo me sigo, voy a decir que es muy importante que se limpie porque eso contribuye a la salud y a la armonía de que pueda estar bien. Y luego también digo, mira, la casa es de enjarre y es de palos. Y entonces yo ya dimensiono también de que seguramente ahí es una comunidad indígena, debe ser pequeña, aún no llega toda la, digamos, lo moderno y por lo tanto las casas todavía permanecen así y yo ya voy relacionando hasta con el clima de que seguramente son casas más templadas, que cuando hace frío es cálido y cuando hace calor, pues de alguna manera está fresca la casa. Estoy ya dimensionando mucho más allá. ¿Y cómo supe que es una mujer indígena? Por su vestuario. Y estoy ya asegurando que no es tzotzil por su vestuario, porque conozco cómo es la vestimenta de una mujer tzotzil. Tampoco es una mujer ñacñú, porque también así no se viste. Entonces, solo mirar se dispara. Esos conocimientos se articulan. Y podríamos decir entonces que es así cuando ya empieza a haber un conocimiento holístico. Y entonces empezamos a ver que hay toda una interconexión entre todos los elementos que tenemos en nuestro alrededor. ¿La mujer se relaciona con el río? Sí, porque ahí tenemos agua. Y ahí podemos otra vez hacer conexiones, todo lo que implica el agua. ¿La mujer tiene relación con la tierra? Perfecto. Con el sol,
con las letras, con el caracol, con la luna, con el hombre, con el árbol, con el número. ¿Sí? El número, me voy a detener aquí porque pareciera ser así a simple vista como todos conocemos, es 4. Pero si nosotros pudiéramos articular más allá de ese conocimiento 4 que tenemos ahí como que representa una cantidad, yo puedo ya dimensionar a ese 4, utilizo cuando peso, cuando cuento, pero también es cierto, ese 4 tal vez me puede representar a mí los 4 puntos cardinales y empiezo a saber cómo se usan. Y también puedo decir de que el 4 se representa como la suma de 4 veces 1, o tal vez la suma de 2 veces 2, o tal vez el 2 elevado al cuadrado. Entonces, todo lo que representa ese 4, y yo me había quedado simplemente con el número que representa una cantidad. Igual la letra N. La letra N decimos que es una letra, ¿sí? Pero si yo les dijera, ¿no? ¿Qué creen que representa el nitrógeno? Y tal vez alguien me diría, ¿qué es nitrógeno? Es un elemento que sirve para como abono. ¿Y alguien lo sabe? ¿Alguien conoce el nitrógeno cómo es? Pues no, o la mayoría no lo sabemos, ¿no? Y así puedo dimensionar que todo está interconectado, lo que nosotros en la escuela no lo miramos así. Por favor, seguimos. Y entonces ahí está esta frase: no hay nada que no tenga ninguna o alguna relación con otros elementos. O sea, de ahí entonces eso que decimos universo. Avanzamos, por favor. El universo que hace la unión, por supuesto, de todo lo que nosotros conocemos es el universo, haciendo uno. Pero lo que más me gusta es la palabra Semanáhuac, en náhuatl. Se es uno, ma es de Mike, como mano, ¿no? Y náhuatl es el abrazo. Entonces estaríamos hablando de que Semanáhuac en náhuatl es el abrazo, ¿no? De ese todo. Vaya, pues si es un abrazo de ese todo, me parece que tiene mucho más significado, por supuesto, de ese que nosotros llamamos universo. ¿Sí? De ahí podemos entender entonces de dónde viene ese conocimiento holístico de los pueblos. Ese todo. ¿Sí? Avanzamos. Ahora vamos a ver este pensamiento holístico un poquito más ejemplificado, que ahí podemos ver entonces, ¿no? Que está el árbol, ¿no? Y cuando va un campesino y vemos que, bueno, el campesino observa un árbol y enseguida dice, quiero cortar el árbol. Entonces, para cortar un árbol, todo lo que relaciona, pero no es que piense primero es el árbol, lo voy a pensar primero es la madurez y luego voy a pensar por el suelo. No, se dispara a la vez, es como lo que les comentaba. Es como abrir de pronto el mapa de una ciudad y ves ese mapa así por todo, ¿no? Sus arterias, sus colonias, barrios y demás, y todas las calles y todo demás, es a la vez lo estás mirando. Y después, ya si en particular te interesa alguna parte, pues ya vas hacia las partes, pero estás mirando todo. Y ese todo te está dando información, te da información de ese todo. Entonces, cuando ve el árbol, ahí solamente por ejemplificar, yo puse como diferentes cosas que ve el campesino, pero no es así de separado, simplemente por ejemplificar hice eso. Entonces, ve el tamaño, por supuesto, de altura, ¿no? Y también puede ser de grosor, pero está relacionado con la madurez. Pero así de simple, parece ser que no tiene gran relevancia, ¿no? Pues sí la tiene, porque para saber el tamaño, yo necesito conocer qué tipo de árbol es. Porque hay árboles pequeños, hay árboles más o menos medianos y hay árboles muy grandes. Y hay árboles que pueden crecer muy rápido, pero puede ser grande, pero no tiene la madurez. Por lo tanto, entonces yo ahí, para poder determinar el tamaño, estoy recurriendo a otros tipos de conocimiento en relación a la planta. Y también qué significa madurez. Entonces, de ahí, para poder cortar un árbol,
no solamente entonces dices, ya está muy alto el árbol y vamos a cortar y ya. No, tiene que ver el suelo, sí, porque el suelo, por supuesto, si está en un lugar húmedo, seguramente el desarrollo del árbol va a ser distinto en comparación si está en un tipo de suelo que es diferente, que no es húmedo o que tal vez sea un lugar donde es más arenoso o más desértico o semidesértico. Entonces, todo eso se tiene que considerar para ver la madurez, pero por supuesto, esa madurez tiene que ver con el suelo y también ya pensó el uso que le va a dar a cada parte de la planta. O sea, ¿qué vamos a hacer con la raíz? No se ocupa, si se ocupa el tronco, las ramas, las hojas, los frutos, flores, si es que tiene, ¿no? Todo eso lo está pensando antes de, por supuesto, de cortar. El clima también eso interviene, por supuesto, si está lloviendo y él quiere cortar ya el árbol y va a decir, no conviene porque yo necesito que se seque las tablas y mientras llueva no va a secarse. También, por supuesto, ¿qué necesito de recursos económicos, materiales, humanos o incluso ritual? Sí, porque hay algunas culturas que todavía conservan de que antes de cortar un árbol se hace un ritual. Y todo eso lo pensó como en un solo chispazo. No separa, que esa es la parte importante. Todo a la vez. Y ese es un ejemplo, pero también podemos ejemplificar otras más. Por ejemplo, para sembrar, cuando el campesino dice, ya llega la temporada de sembrar, y cuando menciona la palabra sembrar, enseguida otra vez el cerebro se activa. Y todo. Entonces, para sembrar, ya pensó en la semilla, en los peones que va a necesitar, en el terreno, que si va a limpiar, que cuándo va a limpiar y que tiene que pensar entonces si ese tiempo es bueno, si va a llover, si no va a llover, qué tipo de semillas va a seleccionar. O sea, todo eso ya se activa. Para curarse también, por supuesto, que si se curan, cómo se curan, con qué se curan. Si son plantas, hay que conocer las plantas. Y que alguien que sepa, seguramente que cuando alguien va a curarse, la persona pensando que en este caso utiliza hierbas, esa persona te va a preguntar qué tienes, cómo te sientes, para poder saber qué planta es. Pero para que él sepa qué planta es, igual se pone a pensar en todo tipo de plantas que pueden servir y cuál no pueden servir. Y empieza entonces a hacer como un tipo de selección. Para construir las casas podría ser tan simple como ahora que de pronto nada más se abre zanjas, se abren, esas zanjas para hacer, digamos, el cimiento y listo, se va parando y tal vez para algunos en 3 meses, dice uno, ya está la casa, los detalles y demás, pero para una persona que sabe de este tipo de cosas en los pueblos originarios, para construir una casa, sabe que hay muchas cosas antes de empezar a rascar, ¿no? O hacer las zanjas para poner ahí los cimientos. En algunos casos piden permiso, en algunos casos también ponen monedas y otras cosas más que tienen que ver con los materiales, cómo se cortan. Ahí vamos viendo que se disparan, pues, de alguna manera todos los conocimientos que tienen para la construcción de las casas. Igual la alimentación. Avanzamos, por favor. Ahora de aquí vamos a ver que cómo estamos ya interrelacionados, ¿no? Con lo demás. O sea, cómo estamos interrelacionados. La planta, efectivamente, nosotros vemos la planta y en verdad así somos. Cuando vemos una planta, nosotros no pensamos que necesita sol. A veces ni eso lo pensamos. Simplemente vemos la planta, nos gusta la planta y decimos que está bonito. Y para algunos de los campesinos también en la actualidad dicen hay que cortar el árbol, vamos a aprovechar para eso, construimos la casa, se va a ver muy bonita la casa porque va a tener árbol de este tipo que no se pica, que no esto, que no lo otro. Pero nunca relacionan que el árbol necesita del sol. Y uno también es cierto, si uno
no le enseñaron todo este tipo de interconexiones que tenemos nosotros que saber y de nosotros mismos, pero también, por supuesto, de las plantas, ¿sí? De qué tiene el sol para que las plantas y otros seres vivos puedan existir. ¿Qué es lo que proporciona? Seguramente algunos se han preguntado, ¿a dónde o cómo respiran los árboles? ¿Cómo se alimentan? ¿Sí? ¿Será que en las hojas respiran y de ahí también adquieren o consumen o digamos de ahí también toman agua? ¿Cómo? Pues son preguntas a veces que no lo sabemos y muchas veces ni siquiera nos hemos preocupado un poquito por saber de eso. Pero es que también es cierto, la escuela nos enseñó mucho de esos árboles y así nos dijeron, el árbol tiene raíz, tronco o tallo, ramas, hojas y a veces flores y fruto. Pero nunca nos dijeron también de que hay otra clase y muchas otras variedades o especies de plantas. Un zacate, el zacate como tal, ¿a dónde está el tallo? ¿A dónde están sus ramas? ¿Y los nopales? ¿Sus hojas? ¿Por qué en la escuela solamente nos enseñó un tipo de árbol? ¿Acaso entonces esos no son árboles o no son plantas o por qué? ¿Qué les ofrece a las plantas la tierra? El agua. El dióxido de carbono. ¿Qué es eso del dióxido de carbono? Y entonces habría que preguntarse, ¿para qué sirve cada parte del cuerpo? Perdón, del árbol. Cada parte del árbol, ¿cuál es su función? Las hojas, la raíz, el tronco. Bueno, como para ir cerrando un poquito de esta parte de esta relación, fíjense que tal vez nosotros no hemos pensado mucho, pero también ahí tiene que ver ese pensamiento holístico de los pueblos indígenas cuando miran a los árboles que son muy parecidos a los seres humanos. Por supuesto, tienen venas, pues si nosotros no tenemos imaginación, vamos a decir que no tiene venas, pero no necesariamente tienen que tener venas como nosotros, pero efectivamente sí tienen, ¿no? Venas, por decirlo así, a donde fluye justamente el alimento, la savia, ¿no? Hacia las distintas partes del cuerpo, perdón, del cuerpo del árbol, ¿no? Con sus ramas, sus troncos. Y también tienen sangre, sí, lo que pasa es que no se llama sangre, se llama savia, y también comen, por supuesto que también comen, y tienen su alimento y construyen o elaboran también su propio alimento. Habría que pensar cómo elaboran su alimento y tal vez de ahí podríamos encontrar cuál es la razón de que necesita el sol, ¿no? Entonces, tienen mucho, muy parecido a el ser humano. Entonces, tal vez por ello es que los pueblos indígenas respetan más las plantas porque le hayan este parecido. Bien, adelante, por favor. Y ahora, este pensamiento holístico de los pueblos originarios tiene que ver algo muy importante. He estado analizando aquí por qué al sol, el sol que nosotros a veces en esta cultura, de los, digamos, de la cultura occidental, solamente nos enseñó al sol como sol y listo, ¿no? Y que por eso es de que en nuestros paisajes siempre ponemos al sol porque le da un toque especial a nuestros, digamos, paisajes culturales o naturales, perdón, naturales, y siempre el sol aparece. Pero aquí tiene una, digamos, importancia muy particular para los conocimientos de los pueblos indígenas. El sol, aparte de que le decimos tonati, como sol, también nosotros le decimos totata. Totata significa nuestro padre de modo literal, pero la totata de forma metafórica, como nuestro padre, tiene que ver, por supuesto, de que un padre es el que cuida a sus hijos, a la esposa y todo lo que tiene que ver con el bienestar de la familia, o sea, ese todo.
Entonces se coloca arriba, entonces, al Totata. Pero Totata, como nuestro padre, también tenemos al Tonana, que es nuestra madre. Y nuestra madre es la tierra. ¿Cómo podemos nosotros decir que es nuestra madre? Pues resulta que nosotros mismos utilizamos la palabra que en la tierra nacen. ¿Nacen qué? Nacen plantas. Y si nacen, el hombre también nace. ¿De dónde nace? De la tierra. La tierra, nosotros no existiríamos, por supuesto, sin la tierra. No habría manera, porque de nosotros obtenemos todo de la tierra. Principalmente, por supuesto, para vivir, pero la tierra también para la existencia de plantas y todo lo que tiene, por supuesto, necesita del sol. Entonces aquí pudiéramos decir que los dos se complementan. No es que el padre lo tengamos arriba y la mamá abajo, no, simplemente ahí por hacer esta representación, el sol siempre está un poco más arriba porque efectivamente la tierra puede existir con la existencia del sol, pero tal vez no podrían existir plantas, ni animales, ni el hombre. Por lo tanto, también la tierra, a un lado pongo el agua, porque son los elementos que necesitan, ahora sí diría, necesariamente para los seres vivos, que son las plantas, necesita de la tierra, pero por supuesto también del agua y del sol. Los animales, igual. El hombre, igual. Fíjense, entonces, los seres vivos, sin el sol, no podríamos existir, sin el agua tampoco, sin la tierra tampoco. Avanzamos, por favor. De ahí, entonces, para la cultura nahua, el sol es el ser supremo que da la existencia a la naturaleza y al hombre. Por ello es que es el padre y la tierra como la madre, que provee todo para vivir. Ambos elementos dan la existencia al hombre. ¿Avanzamos? Ahora veamos cómo el hombre, esto aquí es parte interesante porque esa es una forma de sentirse o de mirarnos como hombres, como seres humanos. ¿Cómo está esto? El hombre regularmente siempre se pone al centro como si fuese el dueño absoluto de todo lo que tiene a su alrededor. Casi siempre, casi en la escuela misma nos dicen, ¿no? El hombre tiene que cambiar su entorno. Cambiar el entorno. ¿Qué significa eso? Cambiar el entorno, ¿no? Tienes la posibilidad de modificar tu entorno. Entonces, el hombre es el que puede mover, hacer o deshacer de lo que hay a su alrededor, ¿no? De modo natural, pero también es cierto, si miras hacia arriba o más hacia abajo de la tierra, ¿no? Que en esta posición que estamos, nosotros estamos sobre la tierra, pero también debajo del suelo que pisamos hay más todavía elementos y hacia el cielo, por decirlo así, también hay más otros elementos. Pero el hombre pareciera ser que efectivamente es el dueño absoluto de todo. Y aquí yo quiero decirles que en realidad el hombre no es nada o no somos nada si no tenemos sol, si no tenemos tierra. Por lo tanto, no hubiese plantas, animales, no hubiera que comer. Si no hubiese agua, si no hubiera oxígeno. Si no hay por lo menos estos 4 elementos, el hombre no existe. Entonces, ¿quién nos dijo que nosotros podemos cambiar todo nuestro entorno para beneficio? ¿Y por qué no se cambia esta visión y decir que en realidad somos parte de todo ello? ¿Y por qué no hacer algo por la tierra, por el sol, por el agua y por el oxígeno? Porque de ellos dependemos. Nosotros tenemos un pensamiento al revés. ¿Cómo hacer que haya menos agua, contaminar más el agua, para que después no tengamos la posibilidad de purificar y vender y vender y vender y vender? Cuando creo que tenemos que cambiar esa mirada, esa visión que tenemos ahorita. En el recuadro dice, el hombre no puede vivir sin los 4 elementos.
la tierra, agua, sol y el oxígeno. Pero estos 4 elementos sí pueden existir sin el hombre. Vamos a pensar que de pronto el hombre no existe. Las plantas seguramente crecerán mucho más. Va a cambiar todo, porque el hombre efectivamente es el que está modificando todo su entorno. También los hombres y otros seres dependen completamente de su entorno natural. Por ello es que los indígenas saben de esto, ¿no? Y que todo entonces lo que suceda a su alrededor les afecta directamente a ellos. Por ello es que hacían, y en algunos casos hacen todavía sus rituales como una demostración de respeto, como una demostración de aprecio, de afecto, de amor a los elementos que tenemos, sobre todo la tierra. ¿Sí? Y de ahí, entre otras, vamos a avanzarle, por favor. Y entonces, de aquí pudiéramos entender un poquito esto que aquí yo pongo. Puedo empezar a decir que la secuencia va a ser del maíz o grano, y de ahí me voy a cosecha, me voy a mazorca, la planta, siembra, prepara el terreno, la selección de semilla. Como un poquito en este pensamiento inductivo y luego el deductivo, ¿no? Pienso en la selección de semilla y me voy después prepara el terreno y luego siembro y luego de ahí surge la planta, de ahí va a haber mazorcas y de ahí voy a cosechar y nuevamente obtengo maíz y grano. Y de ahí entonces se desprende de cada uno de estos procesos. Vamos a ver que en el de maíz entra, ¿qué cosas entra en el maíz? ¿No? El grano de maíz, vamos a decir entonces que obtenemos colores, tamaños, el uso que le damos a esos granos y también cómo usamos en este caso en la comida, hablando de maíz. Pero también la cosecha, hay otros elementos, otras acciones que se hacen, por ejemplo, el hombre como participa en la cosecha, las mujeres el acarreo, que esa es una actividad, qué utensilios utilizan y qué comida preparan. Todo esto que yo les estoy mencionando es una parte importante cuando uno dice voy a cosechar y enseguida el campesino dice voy a cosechar, necesito tantos peones, necesito mujeres que le ayuden a mi mujer para hacer la comida, vamos a tener que acarrear, voy a tener que preparar en dónde almacenar el producto, también qué utensilios voy a utilizar y por supuesto qué comida les voy a dar. Porque resulta que según lo que se siembra, es también lo que va a depender qué comida les damos. No todas las siembras de todos los productos se da la misma comida. Hasta eso, todo eso ya lo pensó, pero son así de momentos rápidos. No es que se empieza a separar. Y ahí no me voy a detener en cada uno de los procesos, pero cada proceso, por supuesto, representan actividades diferentes y se consideran elementos diferentes. Y nos vamos a donde dice maíz y grano. Puse ahí un color distinto en la parte superior que dice usos y luego, perdón, abajo, dice usos. ¿Y qué le pongo? Alimento de los animales. Ese es uno de los usos que tiene, alimento de los animales. Y de ahí yo me disparo hacia alimento de los puercos. Y de ahí yo me puedo seguir no solamente de puercos, sino también de aves, sino también de otros animales domésticos. Pero cuando hablo de animales, se dispara más allá. Y me puedo ir más y más y más. Por eso es que ahí está la frase, dice, el conocimiento no tiene fin. El conocimiento puede tener un fin hasta donde uno quiera o hasta donde uno puede llegar. Pero el conocimiento no representa un límite. El conocimiento puede llegar a límites, bueno, más bien, la única limitante que tenemos es nosotros hasta dónde podemos ir. Avanzamos, por favor. Ahora lo que vamos a ver es en el aula, que yo creo que no voy a desarrollar mucho en esta parte, pero esto es muy importante porque está cambiando ahora la nueva forma de enseñar y que tiene que ver con estos conocimientos holísticos, aunque aquí lo que nosotros, bueno, en el plan y programa se dice que necesitamos una educación inclusiva, necesitamos una educación que
digamos, con un enfoque intercultural, también un conocimiento holístico, pensamiento complejo, sistémico, y todo eso ya nos viene en el plan y programas, ¿sí? Y lo que quiero mencionar es que ahí tenemos también de esta, digamos, discusión que dicen, entonces ya no va a haber asignatura de matemáticas, entonces ya desapareció, ya no hay español, ya no hay lengua indígena, ya no hay inglés, porque ya desaparecieron las asignaturas. Y yo les digo que no es así, sino más bien ahora se pretende que la educación sea a través de una integración curricular, o sea, interdisciplinario. ¿Y cómo y dónde se van a trabajar esos contenidos? En los temas que se vayan a abordar. En los temas que yo puedo escoger como docente, pero lo que se pretende es que la selección de temas participen padres de familia, participen alumnos y, por supuesto, los maestros. ¿Sí? Y que esos contenidos pueden surgir desde las problemáticas mismas que hay en las comunidades o las necesidades que tienen los alumnos de saber, de conocer. Entonces pueden surgir temas ahí, que por eso es que hay también lo que le llaman ahora, es lo que son los temas se pueden trabajar desde esta parte de las reuniones que tienen mensualmente los maestros en los consejos técnicos escolares. Y de ahí pues, se puede ir de alguna manera elaborando lo que les toca hacer, lo que es el codiseño, que los planes no representan como algo, digamos, rígido, sino más bien flexible, y solamente es como una pauta que les muestran, pero prácticamente nosotros como docentes vamos a tener que saber qué hacer. Y ahí entonces, yo aquí estoy poniendo, fíjense, solamente un tema que es cosecha del maíz. Ese es mi tema. Y entonces, yo digo que en la cosecha de maíz yo voy a hablar de cuál es la participación que tienen los hombres, las mujeres, qué implica el acarreo, qué implica los utensilios y los rituales si es necesario cuando se hace. Y de aquí entonces lo tengo que ver como una integración de los campos formativos, que así se llama, y ahí están los lenguajes, que ahí entra la lengua náhuatl, el español y el inglés y tal vez otras lenguas según haya en el contexto escolar, en el aula. Ahí entran todos los lenguajes, entran los saberes y pensamientos científicos, sí, y ahí tenemos matemáticas, y ahí están las ciencias naturales y ciencias sociales, pero por otra parte está ética, naturaleza, sociedades y de lo humano y de lo comunitario, y que tienen que, los temas también tienen que tener estos ejes articuladores que son la inclusión del pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura, artes y experiencias estéticas. No voy a profundizar. Lo que quiero ahí mostrar es de los saberes y pensamiento científico, de ahí brinco a las matemáticas. Entonces, para mi tema, que es de cosecha, yo puedo fácilmente trabajar con suma, resta, multiplicación, división, fracciones, porcentajes, ángulos y medidas. ¿Sí? O sea, sin tener que ir solamente a decirle al niño que 2 más 2 es igual a 4 y que no tenga ninguna relación con ningún tema en particular, pues ahí no tiene sentido. O sea, ¿para qué le dices 2 por 2 es igual a 4 si no le encuentra utilidad? También se puede enseñar la resta, pero sin ninguna utilidad práctica tampoco tiene sentido. ¿Sí? Igual podemos enseñar entonces multiplicaciones, divisiones, fracciones desde el aula y haciendo cosas a veces que el alumno no entiende, ¿no? Porque la parte, digamos, subjetivas a veces es difícil de entender. Y ahí nos vamos entonces, ¿cómo se puede enlazar con conocimientos locales? Ahí tenemos que los costales, sabemos muy bien que pueden entrar perfectamente bien en las matemáticas.
¿sí? Y ahí pueden entrar las sumas, la resta, la multiplicación, sí. En los cuartillos es una unidad de medida, también entra matemáticas muy rápidamente. El jornal, que nosotros decimos así, que es el trabajo de un campesino, podemos verlo desde la parte social, pero también matemáticas, también la pizca social, cultural y matemáticas, los manojos que sabemos muy bien qué son, puede entrar el social, cultural y matemáticas, la comida, por supuesto, todo eso que pongo ahí, social, cultural, matemáticas y ritual, también es cultura, pero también es matemáticas, también tiene que ver con naturales y lo social. Y por supuesto, de alguna manera articulada, que ahí tiene que ir que estos temas se desarrollen de manera inclusiva para el desarrollo del pensamiento crítico, que sea interculturalidad crítica, o sea, los alumnos que puedan participar, puedan decir lo que piensan, lo que sienten, sin restricción alguna. Y pueden expresarse en la lengua castellana, en la lengua náhuatl o en alguna otra lengua que ellos prefieran, sin ninguna restricción. Y podemos seguir más adelante, pero voy a dejarle ahí. Entonces, el pensamiento holístico, ¿qué es lo que favorece? El razonamiento inductivo, deductivo, un pensamiento divergente y un pensamiento crítico. Avanzamos. Ya estamos por concluir. Las características de las personas, bueno, muy rápido, el que observan un aspecto o detalle, pero no de manera aislada. O sea, ya tu pensamiento tiene que cambiar. Ya el pensamiento holístico ya no te va a llevar a pensar que ese es el agua y ya hasta ahí queda. Ya el pensamiento holístico te va a llevar con lo que tú miras más allá. Tiene que ver, bueno, que tratan de comprender considerando un todo, pero también desde lo contextual. Esto es muy importante aquí, porque muchos de los que estudiamos, sabemos, por ejemplo, que los antropólogos, voy a poner como un ejemplo, un antropólogo si encuentra una pieza en algún lugar, no puede decir que solamente agarra la pieza, se va a su laboratorio y empieza a ver la pieza. No, tiene que analizar el entorno, el contexto en donde se encontró, cómo es, ¿sí? Usted tiene que considerar todo eso, ese espacio para poder dar una interpretación. Y tiene que ver entonces las otras dimensiones, también tiene mayor creatividad para resolver cualquier problema. Ya no verá solamente uno o dos caminos posibles, sino se puede diversificar, hacer conexiones neuronales mucho más rápido y activar la memoria. Resolver situaciones de manera más pertinente, con mayor eficacia, mayor capacidad de convivencia y empatía con los demás, y también, por supuesto, mejora la capacidad para comprender su entorno y contribuir de manera positiva para mejorarla. Avanzamos. Bueno, y aquí es ya prácticamente el final. Yo diría que esta es la parte que cómo nos debe de cambiar, ¿no? Para un pensamiento holístico, nos mueve todo a través de los principales, digamos, como canales de percepción que tenemos, que son los sentidos, ¿no? Lo que vemos. A mí me encanta mucho eso porque todo lo que ves ya no lo vas a mirar de manera igual. Si yo veo a un niño en la calle, no solamente lo voy a mirar, sino que además me va a transmitir algo enseguida. Y puede dispararse su situación económica, de dónde es, de si viene de algún pueblo indígena o no, si tiene hambre, no tiene hambre, y también me va a llevar a un sentimiento. Entonces, también puede ser de lo que se oye, tal vez lo que alguien está comentando, también eso a mí inmediatamente me va a llevar por diversos canales. Lo que degusta, ¿no? O sea, lo que prueba, lo que siente, ¿sí? Si hace frío, enseguida también se dispara, y lo que huele. Entonces, de ahí yo puedo llegar a mi pueblo y percibir, por ejemplo, que se está tostando cacahuates. Entonces yo enseguida imagino a un señor que está en el copil, que le llamamos nosotros, y que abajo hay un fuego, está el señor con un sombrero, estoy viendo que hace sol, el señor está sudando, está moviéndole allí con una escobilla que es del Ixtle, está moviendo sus cacahuates, y el señor está descalzo, tiene un pantalón ahí de vestir, tiene
solamente una playera porque está haciendo calor. Se ve que los cacahuates están a punto ya de salirse, digamos, de tostarse ya bien, y va a empezar a sacar los cacahuates. Y puedo seguir más y más y más. Que los cacahuates yo ya me imaginé que en dónde los cosechó, cómo los cosechó. También yo puedo pensar de que cómo los va a vender, con qué medida va a utilizar, y empieza a dispararse y dispararse y dispararse y dispararse. Entonces, cada nudito que se va apareciendo se abren más como, digamos, otras articulaciones ahí. Pero ¿en qué nos ayuda todo esto? A que nuestras decisiones, por supuesto, sean con, digamos, como mayor eficacia. Por lo tanto, cualquier tipo de situación se abren muchas posibilidades de resolver. Las decisiones, por lo tanto, aquí es importante también entender que la parte holística no solamente es para aprender en la escuela y entendernos a nosotros, sino también en nuestras acciones. Yo quiero aquí detenerme un poco porque todos los males que nosotros ahorita estamos sufriendo, por decirlo así, o viviendo, si nosotros tuviéramos un pensamiento holístico, le tendríamos que pensar si eso conviene o no conviene y en qué afecta o en qué no nos afecta. Y parar. Saber parar, porque ahorita no podemos parar. Aún sabiendo muchas veces que está mal a veces lo que hacemos, no podemos parar. ¿Sí? Y eso a veces es increíble, y a veces pensamos que la educación está fallando, porque resulta que es cierto que nos dijeron que la educación te va a permitir ser mejor, vas a vivir mejor, que todo lo demás de mejor siempre a través de la educación, pero estamos viendo que no es así. La educación tiene un límite. Es decir, que si la educación te da para que puedas leer, para que puedas acceder a información y puedas tener un pensamiento mucho más divergente, mucho más comprensivo, tienes todos los elementos, pero las decisiones, ahí sí, cada quien la toma. Es como a veces lo que hacemos. Sabemos que cualquier refresco nos hace daño, sabiendo que algunos no podemos consumir por algún tipo de enfermedad, sin embargo lo hacemos. Ahí no tiene nada que ver con la educación, realmente es una decisión que uno va tomando a sabiendas que efectivamente no es lo correcto que uno tiene que hacer, pero lo hacemos, por diversas razones que pudiéramos tener o no tener, o explicar si es así o no es así. Pero eso es lo que está pasando. Pero con la idea de un pensamiento holístico, conocimiento holístico, más bien tenemos que pensar que ahí tiene que contribuir para que nos lleve a una vida saludable. Y yo diría que justamente la vida saludable es que tengas que comer, que tengas donde vivir y que vivas en paz con tu entorno, con los demás. Esa es la vida saludable que deberíamos de pensar. Por lo tanto, también este pensamiento holístico, yo digo que nos tenía o no nos debería de llevar a maravillarnos y decir que el tener una vida y estar vivo y estar aquí es un verdadero milagro. Muchas veces no sabemos cómo nacemos, pero si uno es capaz de maravillarse, que es parte también de la educación, de hacer que los niños se maravillen de cosas que tienen en su alrededor y no pensar solamente en los bienes materiales, sino en la vida misma. Es como admirarse, por ejemplo, que cuando uno avienta una semillita al suelo y nace, fíjense nada más, es una semillita. Y cómo de ahí puede surgir a veces árboles impresionantes. Y no solamente árboles, sino toda la complejidad y el sistema que tiene para vivir, para desarrollarse, para reproducirse. Y muchas veces eso nosotros en serio, como si estuviéramos ciegos de esa maravilla que tenemos de vida. De nosotros mismos como seres humanos. Para nacer parece increíble. Células diminutas y de ahí surge un ser humano con una compleja, digamos, de sistemas que tiene, de este macrosistema de micros y micros y micros y subsistemas, como el cuerpo es una maravilla que nosotros, los simples mortales, desconocemos
realmente cómo es nuestro cuerpo, cómo es cómo somos. Pero resulta que yo creo, y lo pondría así, ¿no? Que cómo nosotros, a través de nuestro cuerpo, percibimos tantas cosas a nuestro alrededor, que a veces decimos, ¿cómo recuerdo tal persona que no sé dónde está, cómo está, lo estoy pensando, y enseguida a veces entra un correo electrónico, entra una llamada, entra un mensaje, y es la persona de quien yo estaba pensando? ¿Cómo somos capaces de hacer eso? O a veces decimos, alguien me está mirando, y volteamos, y efectivamente pasa eso. ¿Qué es eso? O también efectivo, algo que si nos cortamos y de pronto cicatriza. ¿Por qué cicatriza? ¿Qué es lo que interviene ahí? Desconocemos, pero cuando desconocemos, tal vez lo hermoso es que nos maravillemos. Sí, es increíble lo que nosotros somos. Y qué bonito también sería que si uno fuera hacia el médico, que no siempre nos dijera que debería tener una formación holística y una formación integral, que el médico me dijera, necesitas este tipo de pastillas, pero también necesitas este tipo de hierbas, este tipo de bebidas a través de hierbas, pero también necesitas un temazcal, que te vayas ahí al temazcal porque te va a servir para las articulaciones, pero también te va a servir este tipo de minerales, este tipo de piedras, X y X y X. Sin embargo, un doctor, cuando nosotros vamos a un doctor y ya no nos cura, como última opción tenemos a los curanderos, a los médicos tradicionales, que muchas veces ellos son los que nos curan y no precisamente las medicinas. Entonces, si nosotros no somos capaces de maravillarnos, es que no hemos aprendido qué significa ser un ser vivo, y mucho menos sabemos para qué estamos aquí. Con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Marcelino. Pues vamos a abrir a la sesión de reflexiones, preguntas, comentarios. Quisiera retomar un comentario aquí bueno, de Teresita de Jesús Olvera Rangel. Enrique, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Teresita, ¿gustas tomar el micrófono para hacer tu comentario? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues únicamente felicitar y felicitar su ponencia, maestro. Es un gusto siempre escucharlo y conocer, seguir aprendiendo. Me pareció un tema de verdad muy importante. Pareciera que, y lo voy a decir así, que de lo simple, cuánto nos falta por conocer, por aprender en su contexto. Muchas gracias siempre por compartir su conocimiento, maestro. Es un gusto escucharlo. Saludos desde guía Educación para Adultos. Que esté muy bien. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Teresita. Muchas gracias, Teresita. Aquí, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario? Nada. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes, maestro Marcelino. Es una pregunta que tiene que ver con el título de la ponencia, ¿no? Siguiendo su presentación y su exposición, yo encuentro que este pensamiento holístico no solo es de los pueblos indígenas, sino en realidad es del ser humano y por supuesto tiene que ver con una propuesta pedagógica, con una política educativa de pensar la educación de manera holística. La pregunta es esa, ¿por qué centra su presentación y su artículo sobre los pueblos indígenas o solo sobre los pueblos indígenas, cuando esa teoría es aplicable al ser humano en general? Sí, muchas gracias. Sí, cuando yo lo pongo como un pensamiento holístico de los pueblos indígenas,
es justamente cuando estoy pensando en que ellos, como pueblos originarios, no están fraccionando los conocimientos que tienen, sino lo miran como holísticamente. Digamos que si nosotros hubiéramos, en general, hubiéramos crecido con ese conocimiento y con esa manera de pensar, seguramente no estaríamos actuando en deterioro de nuestro entorno. O sea, estaríamos todavía cuidando la naturaleza, cuidando nuestro entorno, porque de alguna manera eso nos ayuda a nosotros y entendemos que todo lo que le hagamos a nuestro medio, a nuestro entorno, va a repercutir en nosotros. Entonces, por ello es que se dice que los pueblos originarios son los que tienen más allegado a este tipo de pensamiento, porque no es que los demás no podamos nosotros recurrir o tener ese tipo de pensamiento, pero la formación que nosotros vamos teniendo, y esto por supuesto depende del tipo de educación que vamos recibiendo, nosotros nos vamos creando una idea de cómo trabajar o cómo tratar y cómo convivir con nuestro entorno. Por eso mencionaba antes que esta idea del pensamiento o esta corriente de pensamiento holístico, pues no solamente es de ahorita, sino que tiene que ver como este modo natural de pensar, una forma natural de cómo nosotros articulamos conocimientos. Y esto es correcto, solo que para los pueblos originarios, cuando yo pongo el ejemplo de que por qué al sol lo ponen hasta arriba y por qué se llama Totata y por qué se llama Tonana, como la tierra, como la madre, y por qué entonces, si nosotros entendemos eso, entonces hay esa veneración, de alguna manera, hacia la madre tierra para pedir permisos, para cualquier tipo de acción que se haga, para cortar árbol, para sembrar, para cosechar, para construir una casa. O sea, siempre recurrimos a ese respeto a la madre naturaleza. Entonces, por ello es de que yo pongo como que ese pensamiento holístico más hacia los pueblos originarios. De manera natural, yo creo que todos lo pudiéramos hacer, aunque sí, a lo mejor de pronto pensemos que este pensamiento holístico nos tendría que llevar a una vida mejor razonada, mejor pensada y una vida más armónica. Y ahorita precisamente por eso se pretende de alguna manera que la educación tenga más en cuenta este tipo de enfoque en lugar de estar fraccionando y fraccionando sin ver estas conexiones o interconexiones de modo más natural en el que nosotros estamos inmersos y viviendo en ello como parte de este universo. Sí. Esa es, no sé si respondo a su pregunta. Muchísimas gracias, maestro Marcelino. ¿Algún otro comentario, reflexión, pregunta? Hay un mensaje en el Meet. ¿Gusta tomar el micrófono? ¿Gusta tomar el micrófono alguien de los que se encuentran conectados en Meet? Bueno, esto también para seguir abriendo la reflexión. Yo creo que con esta ponencia al día de hoy respondo a muchas preguntas a la nueva escuela mexicana, porque cuando hemos escuchado estos análisis que se hacen sobre esta nueva propuesta hay muchas dudas de cómo vincular los conocimientos de las comunidades, no solo entendiendo a las comunidades indígenas, sino también a las comunidades urbanas, en el contexto urbano, cómo vincular esos conocimientos con estos conocimientos que hemos denominado de alguna manera occidentales o los conocimientos académicos. Aquí hace un momento me preguntaban si era posible compartir su presentación porque esa diapositiva en donde explica estos ejes articuladores es muy interesante y mi pregunta va
en relación a esto. Usted ya publicó algo vinculado al cómo hacerle, porque muchos maestros están preguntando con esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, cómo hacer el vínculo de estos conocimientos, y yo lo que vi en esta diapositiva es justo una forma de vincular esos conocimientos de la comunidad con los conocimientos occidentales, los conocimientos de la escuela, o en su caso los conocimientos de algún barrio, los conocimientos de la zona urbana, etcétera. Me parece que está respondiendo a ese cómo, maestro. ¿Podríamos tener acceso a esta diapositiva o con más profundidad al desarrollo de esta planeación que nos ha mostrado? Tiene su micrófono apagado, maestro. Gracias. Bueno, comentaba que de mi parte definitivamente no hay problemas si se comparte la presentación. Creo que es justamente lo que de alguna manera estamos queriendo hacer, un poco difundir esta nueva manera de enseñar, porque efectivamente ahora es mucho de lo contextual, mucho de lo local, y que ahí es importante también hacer este tipo de análisis en el que los conocimientos que hay en conocimientos locales, que no se entienda que sean como puentes, simplemente puentes para adquirir los conocimientos occidentales o conocimientos universales. Yo creo que es importante aquí tener también un criterio, y también desde este pensamiento decolonial, por supuesto, y pensar que todo tipo de conocimiento tiene que enriquecerse o enriquecerse entre esos conocimientos. Entonces, esos conocimientos locales son tan válidos como los conocimientos universales que hay. Yo creo que después podríamos a lo mejor platicar un poco más con respecto a lo que son conocimientos, porque después ahí tenemos nuevamente la discusión de que si son conocimientos, que si son saberes, o que si son creencias, o que si son realmente un conocimiento y no son creencias. Bueno, ese es un asunto ahí que también faltaría por pensar un poquito más, pero lo que es importante aquí es que se abre esa posibilidad ya real de que los conocimientos que tenemos en las comunidades indígenas o en cualquier contexto, lo que haya, puede entrar en el aula. Sí, y aquí hay una pregunta de Laura, me parece que ahí dice, buenos días, maestro, muchas gracias. Adelante. Compartido, dice, de hoy me permito realizarle una pregunta, dice, ¿de qué manera podemos despertar el interés, la curiosidad y el asombro de los estudiantes? Puesto que en la actualidad ya no existen estas capacidades por la cuestión de la tecnología. Muchas gracias por enseñarnos parte de sus conocimientos. Sí, es que justamente la escuela, nosotros tenemos que cambiar como maestros también nuestra forma de enseñar, porque todavía existe ese papel de que el maestro es el que transmite el conocimiento y los niños pues todavía están como receptores y no son parte de la construcción del conocimiento. Hoy tenemos que hacer ese rol que, como bien se concibe también en los pueblos indígenas, de que el tlamachtiquetl, que es el que enseña, pero ese tlamachtiquetl es el que enseña algo en forma específica, pero también un niño te puede enseñar algo de una forma específica. Entonces, no hay un rol específico de que el maestro su papel siempre es enseñar y el alumno siempre es aprender, sino que a la vez se conjuga esa palabra de tlamachtiquetl, que puede ser cualquier persona de cualquier edad, de cualquier actividad, de lo que haga mientras enseñe es maestro. ¿Sí? Y todos cumplimos de alguna manera ese papel. Entonces, en el aula es interesante que el alumno también se sienta como parte del proceso de ese aprendizaje, enseñanza. Que el maestro sea también el alumno cuando nos diga cómo cuenta, que nos enseñe cómo es su lengua, qué piensa, qué cree, ¿no? Y yo dije ahorita cree, ¿no? Que ya dije como cree, como de creencia, como algo no probado, no que, bueno, diríamos que no está como
comprobado por la ciencia, que a veces así lo pensamos, pero eso también es un tema que tenemos que analizar porque resulta que creer, pues si no hay creencia, no hay ciencia. Pero bueno, ahí lo voy a dejar, pero dejar que entonces que los niños participen, eso es parte muy importante. Si el niño pregunta cómo nace un árbol, pues no solamente que quede la pregunta hacia el maestro, sino que se abra la pregunta para todos los alumnos, incluyendo el maestro, y que juntos busquemos una respuesta. Y si no la encontramos, eso no significa que no aprendimos. El buscar y no encontrar una respuesta es parte del proceso. Entonces todos nos involucramos, todos aprendemos y todos también enseñamos. Y esto es lo que tenemos que cambiar en el aula. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues vamos a ir cerrando la sesión. Agradecer como siempre su presencia aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a permitir colocar su constancia para que le demos lectura. Muy bien, pues la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Marcelino Hernández Beatriz por impartir la ponencia El conocimiento holístico de los pueblos indígenas, una forma de mirar la integración curricular en el marco de la Semana Nacional por la Diversidad y la Interculturalidad en esta Casa de Estudios. Firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. Le agradecemos nuevamente, maestro Marcelino Hernández, esta es su casa. Agradecemos a quienes se conectaron a través de Facebook, a través de la plataforma Meet, a nuestros compañeros de difusión de informática, que su apoyo es indispensable para la realización de estas actividades. Y le cedo la palabra al doctor Eleazar para que clausure la Semana de la Diversidad. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para el maestro Marcelino. Pues muchas gracias. Sí, esperemos que los propósitos con los cuales organizamos esta semana, ¿sí? Por la diversidad y la interculturalidad, ¿sí? Los organizadores somos un equipo, sobre todo entusiasta, la doctora Dalia, el doctor Macuil, que está seguramente viéndonos y escuchándonos, ¿sí? Y con el apoyo, por supuesto, de la Dirección General de la Universidad, ese tipo de eventos son posibles. Y con la colaboración siempre desinteresada de los conferencistas, de los talleristas, ¿sí? Estos eventos se enriquecen aún más. Pero sobre todo con la asistencia de ustedes, que son la voz cantante de nuestras actividades y de la razón de ser de la universidad. Entonces, muchas gracias a todos quienes están conectados con esta conferencia, con esta intervención del maestro Marcelino. ¿Sí? Cerramos con broche de oro la actividad y los esperamos en las próximas que estaremos organizando. La próxima es la muestra de trabajos académicos, ¿sí? Y luego el coloquio de titulación y con eso cerramos el semestre. Ya estamos en la recta final. Muchas gracias y muy buenas tardes, días, tardes.